Bueno, bienvenidos a la librería Byron, este espacio tan bonito que combina música, poesía, libros, literatura, para pasar pues esta velada agradable con Ernesto Alcalá. Espero que lo paséis todos muy bien. Yo primero me presento, soy Charo Tebar, soy poeta también y comparto con Ernesto varias pasiones, una la poesía y otra pues el que los dos hemos publicado nuestras obras en la editorial Valparaíso. Además también un segundo poemario, como es el caso de Ernesto. Entonces voy a presentarlo a él, algunos lo conoceréis, pero por si acaso alguien es nuevo, pues él es poeta, músico, hispano-australiano, porque aunque nació en Barcelona, vive en Brisbane, Australia, desde hace ya 13 años. También pianista, autor de literatura de viajes, y con este segundo poemario que vamos a presentar hoy, Insinuaciones del agua, un título muy sugerente, alcanzó la fase final del Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola, cosa que es bastante importante porque es un premio muy reconocido. Ha sido publicado en la editorial Valparaíso este septiembre de 2023 y su primer poemario, Geometría de lo Imposible, como veis siempre son títulos muy sugerentes, también fue publicado en Valparaíso Ediciones en el año 2021. De su poesía, como siempre los poetas tratan un poco como de clasificarnos qué tipo de poesía haces, pues aunque es mucho más de lo que podemos decir aquí, pero bueno, de su poesía se ha dicho que tiene una estética que importa rasgos del expresionismo, del simbolismo, del surrealismo, fundamentalmente una poesía a veces onírica, con muchas metáforas, muchas imágenes visuales muy ricas. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, entonces yo le había dicho a Ernesto que a mí lo que me encanta es recitar, lo que me gusta es recitar. Y qué mejor yo creo para empezar que recitar un poema. Después él ya nos hablará de su poesía, además vamos a combinar dos partes, la primera va a ser como una entrevista y la segunda va a ser la actuación de Raúl Costafreda, ¿sí? con el recitado de él. Bien, voy a empezar con el primer poema. Yo cuando abrí el libro de Ernesto, la verdad es que me gustó el primer poema. Hay veces que abres un libro y ya dices, bueno, el primer poema te ha enganchado, pues ya vas a seguir, ¿no? Pero sí, a mí me gustó mucho especialmente este poema, Notas sobre la mesa, entonces voy a empezar recitándolo. En días como hoy, en los que no existo, tan llenos de bondad, en los que necesito salir corriendo sin destino y contarle mi querencia a la poesía, en días como hoy, en los que los afectos son una masa líquida que pesa como un cielo, en esos días precisos quiero lloverme, agitarme, escapar por los poros de la tierra, temblar como la escarcha, observar la imagen del mundo y llevarla conmigo muy lejos para comprenderla, para comprender cuando en el espejo se llenen de ternura mis ojos cansados, que mi vida, nuestra vida, resultará siempre inacabada. Bueno, entonces vamos a empezar así la entrevista. Lo primero que te quiero preguntar, Ernesto, es que para ti la música ha sido muy importante en toda una trayectoria profesional relacionada con la música. Y la música es también poesía, o la poesía es música. Entonces te quería preguntar, pues, ¿cómo ha influido la música? Bueno, ¿qué nos quieres contar de tu experiencia musical y también cómo ha influido en tu obra poética? Pues, ante todo, el agradecimiento a todos los presentes, de verdad, de corazón, gracias por estar aquí, y a ti también, Charo, por supuesto. Y bueno, en relación a la pregunta, cuando yo era muy jovencito, me aficioné a tocar la flauta. Y realmente disfruté muchísimo de esa experiencia. Y para mí música, ya en aquella época de la escuela, era sinónimo de libertad.
iba tocando por las calles cuando salía del colegio, de camino a casa. Tocaba en el autobús, tocaba en el tren, cuando íbamos a Les Fonts, a la casa que tenían mis padres. Y no me preocupaba en absoluto. Yo me sentía libre y creo que eso es lo más importante y es la conexión que encuentro a día de hoy con la poesía. Después de una vida tocando música, creo que música y poesía pues tienen ese vínculo en común y mi máxima como poeta es ser lo más transparente posible. Y bueno, pues abogo por esa libertad y por esa unión entre lo que uno es y lo que uno puede observar en el exterior, sin prejuicios y sin miedos, en la mayor extensión posible. Muy bien. Y este poemario que tenemos hoy, Insinuaciones del agua, ¿qué te llevó, bueno, cuál es la génesis? Cuéntanos un poquito qué te llevó a escribir este poemario, de dónde nace. Sí, pues como decías, es el segundo poemario. Empecé con Geometría de lo Imposible, que es un poemario que realmente tiene algo de ambigüedad, porque en él hay poemas que tienen un corte más clásico, influenciados por el romance, que es un tipo de poesía que solía recitar mi madre, y luego hay otros que son bastante más experimentales, hay algún caligrama también, de manera que en este segundo poemario quizás tenía la certeza de que quería encontrar mayor grado de libertad y potenciar la creatividad, la fantasía y la libertad lingüística también. Entonces esa ha sido una de las principales motivaciones a la hora de escribir el segundo, y siendo un poco más pragmáticos también pensando en el futuro, determinarme como poeta, intentando escribir poesía en el futuro, todo lo que yo pueda, ¿no? para disfrutar de esta experiencia y labrar este camino en el futuro. Entonces la apuesta ha sido determinada por la poesía y quizás todo eso es lo que me lleva a volcarme en este segundo libro. Siempre se dice que los poetas tenemos como unos temas muy nuestros, muy recurrentes, que se nos identifica con esos temas, ¿no? Tú aquí hay una serie de temas que crees que vertebran el poemario, unos temas que ya estaban en Geometría de lo Imposible, o ha sido por otras temáticas nuevas. Sí, de hecho, el tema fundamental que da origen al poemario, el poemario de algún modo es como una especie de pasaje en la experiencia vital de la persona. Entonces yo pensaba, y tengo la certeza que si algo común a la vida de todos nosotros es que en alguna etapa de nuestra vida tenemos que confrontar el dolor, la pérdida, que muchas veces viene representada por el desamor, la muerte, obviamente. Entonces ese es el origen del poemario y a partir de ahí se produce una transición en la segunda parte hacia un espacio mucho más metafísico, simbólico, en el cual la persona que ha sufrido ese trance se encuentra en una situación de vulnerabilidad y se produce una especie de diálogo, comunión con la naturaleza, simbólico. Y entonces, en ese terreno, la naturaleza actúa como resorte para que la persona crezca, adquiera fuerza, capacidad, espíritu de superación. Y en la tercera parte del libro, pues realmente es cuando se adquiere mayor autonomía y la persona se siente más libre, más realizada y esa vulnerabilidad se convierte en fortaleza. Entonces eso sería un poco la temática del hilo conductor, ese tipo de cuestiones como más de fondo, más esenciales. A mí también muchas veces me comentan esto en poesía, ¿no? El tema del dolor, la nostalgia, las pérdidas. Pero es cierto que la poesía tiene este efecto, ¿no? Sanador, un poco reparador, que además convertir el dolor en belleza, ¿no? En belleza a través de las palabras. Sí, no, y de hecho este libro yo creo que es un libro ante todo optimista, porque sí, habla de cómo podemos transformarnos y ante cualquier situación adversa, en este caso a través de nuestra propia naturaleza, de la naturaleza que nos es común a todos,
encontrar bondad y fuerza interior, ¿no? Entonces acudo a lo que es la simbología y el lenguaje figurado, no explícito, para representar este tipo de situaciones. Y el proceso de creación también es una pregunta que suelen hacernos, ¿no?, a los poetas, pero yo sigo pensando que es interesante, ¿no? ¿Qué proceso de creación sigues tú? A veces decimos, no, para mí la inspiración es muy importante, hay momentos que donde esté tengo esa necesidad de escribir porque me ha venido algo, o tampoco crees en un esfuerzo, en un trabajo. Hay esta frase tan famosa que dice que la inspiración me pille trabajando, sí, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo lo ves tú? Es una pregunta de lo importante porque bueno, todo lo que explicaba en buena parte, todo este planteamiento que estaba exponiendo, no deja de ser contenido autobiográfico. Sin embargo, tampoco intento recrear imágenes o secuencias o episodios de mi vida, sino casi lo contrario. Dejo que sea más bien la intuición la que mande. Perdón. Y cuando escribo me dejo llevar por una energía que realmente a veces cabalga y habla por sí misma. Es un inconsciente más que una reflexión. Entonces, realmente para mí luego viene la corrección, pero convive tanto el automatismo como una reflexión a posteriori donde hago correcciones. Sin embargo, en esa primera jornada hay un material que para mí es el más importante y suelo conservar muchos versos de esos que salen de dentro sin mayor reparo, ¿no? Creo que ese material es muy profundo, es muy valioso y hago una limpieza, una criba, pero bastante sutil. No creo que la poesía sea en principio un ejercicio muy intelectual. Nos sirve para exteriorizar lo que somos, lo que sentimos, pero supongo que tampoco se trata de analizar en exceso, sino más bien escucharte y ver dónde te lleva aquello que tú estás sintiendo y que tú necesitas expresar en el lenguaje poético. Esto nos pone en relación con el estilo, ¿no?, lo que dices, porque una de las cosas de tu libro que es como muy representativo es el estilo que tú utilizas. Lo que he dicho al principio de surrealismo o mundo onírico, en cualquier caso, algo que apela más a la connotación, ¿no?, a lo que sugieren tus imágenes, tus palabras, más que a entenderla racionalmente, ¿no?, más algo que llegue al cerebro. Yo he cogido, por ejemplo, aquí algunos versos. El amor pagano de los reptiles, la llamada de los caimanes, te recuerdo y mi lengua se colma de alacranes, el rumor de una seta coagula en mi mente, un hombre encaramado al bigote de un pez. A esto me refería en este mundo onírico en el que como lectores tratamos de buscar siempre un significado, muchas veces que sea racional, pero la poesía no es así, ¿no? Entonces... Sí, no, y creo que es fundamental esto que explicas. Supongo que estamos tan habituados a utilizar el lenguaje literal que el lenguaje figurado nos parece casi residual. Creo que no debe de ser así. Creo que estamos necesitados de echar mano de nuestra poesía, de nuestra naturaleza poética y de hecho, si nos fijamos por ejemplo en Internet, el lenguaje está evolucionando de una manera alucinante. Se está simplificando muchísimo. Digamos, a nivel normativo es un desastre, porque todas esas abreviaciones, emoticons, GIFs, etcétera, etcétera. Luego el corrector ortográfico hace un desastre y se convierte el corrector automático, me refiero. Se convierte en una especie de potaje surrealista, no sabes muy bien lo que estás escribiendo, pero todo eso está muy bien. Creo que es una manera de entender el lenguaje en la inmediatez. La imagen ha tomado muchísimo protagonismo, ponemos una imagen y nos ahorramos muchas palabras y creo que estamos necesitados de ese tipo de situaciones y tengo confianza que es el camino a seguir. Entonces la poesía creo que abre esa expectativa, encontrar simplicidad, es el lenguaje que mejor describe la emoción. A través del lenguaje literal es muy difícil explicar con detalle qué está pasando en nuestro interior.
lo intentamos y quizás lo conseguimos, pero con un lenguaje metafórico y poético realmente sale de golpe, es mucho más espontáneo, ¿no? Imagínate cuando te enamoras de alguien y estás mirando a la persona a los ojos, bueno, es una parrafada. Te salen 3 palabras preciosas que son posiblemente poéticas, si es el caso, y eso tiene un contenido y una fuerza brutal, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de situaciones o ese tipo de mensajes bien entendidos y bien organizados son una apuesta para el futuro también. Entonces te quería preguntar, por ejemplo, por los símbolos, ¿no? Imágenes o símbolos que aparecen siempre. Por ejemplo, divides tu poemario en 3 partes y en 2 de ellas aparece el ángel, la figura del ángel, ¿no? Con títulos además muy sugerentes. Entonces yo me preguntaba el simbolismo del ángel. El ángel muestra sus ojos llagados, es la primera parte. El ángel lava sus huesos en el río. Sí, el ángel es, dentro de ese contexto que yo explicaba, de buscar nuestra esencia, creo que el ángel representa nuestra bondad, nuestra vulnerabilidad, la vulnerabilidad del niño que nos habla a todos. Entonces, en la primera parte, ese ángel que muestra sus ojos llagados es precisamente el abandono y la muerte de ese niño. La pena, la consternación. En la segunda parte, hablamos de una mano que mueve el péndulo sobre las aguas, el ángel se encuentra en el letargo y se produce un diálogo con la propia naturaleza, una comunión con la naturaleza que resuelve, como comentaba antes, y aporta fuerza y confort a ese niño vulnerable, para luego en la tercera parte el ángel que lava los huesos en el río, que es de alguna manera el adulto que valida esa vulnerabilidad y permite que ese niño o esa pena se convierta no sé cómo llamar, fortaleza en una palabra y un sentido de aprobación y de validación. Luego además están los animales, ¿no? Por ejemplo, en tu poemario hay un gran desfile de un bestiario de animales, pues desde aves, reptiles, caimanes, perros, pájaros, ratas, alacranes, monos. No sé si tiene relación con vivir en Australia o es que o hubiera salido igualmente. También hay mariposas. Vale, era por no alargar. Crustáceos también, sí señor. Sí, de todo. Aquí tenemos a la apuntado de la banda guitarrista, buena persona. Y sí, no, ¿cómo te diré? Pues quizá este montón de criaturas no deja de ser una representación de los distintos estados anímicos en los que se encuentra esa figura imaginaria, ¿no? De un individuo que transita por un mundo onírico, ¿no? Distintos estados anímicos y cómo los va sorteando y va experimentando diferentes situaciones a través de sus personajes. Sí. Vale, y llegamos al tema del agua, porque yo lo dejaba un poquito más para lo último, pero en realidad es el centro, ¿no? Es muy protagonista en tu poemario, que se llama Insinuaciones del agua, tanto en la portada, que es una portada muy bonita, da ganas de sumergirse en este mar, como el título. Insinuaciones del agua es una personificación. El agua está no hablando directamente, sino insinuando. Y aparte tienes títulos como Pronto seremos agua, H2O. ¿Qué importancia tiene el agua aquí? Sí, el tema del agua es un tema transversal en el poemario. De hecho, está presente el agua prácticamente en todos los poemas de manera encubierta, no siempre explícita, en distintas formas, menos en algunos. Y es de algún modo ese elemento que nos rige, esa energía motriz, ¿no? De alguna manera es esa energía que donde todo viene, a donde todo va, y ese elemento como que adquiere un protagonismo en el sentido de llevarnos a veces en volandas hacia un lugar de crispación o de enajenación, otras veces a un lugar de pacificación, dentro de ese contexto que es la lectura de la naturaleza como
medio en el que nos manejamos y en el que somos capaces de progresar, el agua es la materia prima. Y son insinuaciones porque nos lanza mensajes encubiertos, nos va acompañando como un pepito grillo en el momento de inestabilidad, ¿no? Entonces, el agua es esa simbología donde todo llega a cohesionarse y a concentrarse para luego fluir, ¿no? Y aparece mucho el mar como una conclusión, un lugar de acomodo para la persona, ¿no? Así que pronto seremos agua. Pronto seremos agua, sí, ahí llegamos a una calma, ¿no? Hay otra pregunta que te habrán hecho varias veces, pero bueno, yo tampoco podía dejar de hacerla, que es cómo influye el hecho de vivir en Australia. Antes hemos visto la naturaleza, quizá también el agua, pero si quieres apuntar algo más de esa vivencia de Australia en tu poesía. Sí. Bueno, pues Australia es un país donde se vive de forma muy apacible. Un país donde se vive de forma muy tranquila, sin demasiado estrés, donde convive un progreso muy avanzado, o sea, un nivel de desarrollo muy avanzado en los últimos 300 años, a partir de la colonización británica, con un estado exuberante de la naturaleza. De alguna manera son 60.000 años de civilización aborigen previa a la colonización, donde la naturaleza ha sido venerada y de algún modo es una cultura aborigen que sigue viva y es la más antigua del planeta. De modo que quizás en la cultura australiana el respeto y digamos, el agrado por la naturaleza es constante. Se genera una situación curiosa que puedes vivir una vida moderna, pero siempre acudiendo a un retiro, ¿no? Y entonces nosotros, en mi familia, vivimos siempre, hacemos camping, vivimos siempre en un contexto cercano a la naturaleza, ¿no? Y esto a mí me genera una paz interior importante, ¿no? Porque yo creo que sí, la naturaleza es ese elemento que de algún modo nos conecta a todos, pertenecemos a ese lenguaje o a ese no sé cómo llamar, es una especie de inconsciente que está presente en todos y que es nuestra propia naturaleza, como seres humanos integrada en el medio, ¿no? Así que, aunque tiene raíces andaluzas y catalanas, parece que no va a volver a España, ¿eh? Por lo que hablas. Bien, pues ya la última pregunta, para no extendernos y que haya también el recital, es sobre las influencias en tu poesía, poetas a los que sigues, a los que admiras, que te han inspirado. Sí. Bueno, yo he picoteado mucho, pero tampoco he estudiado en profundidad ningún poeta. No obstante, es cierto que soy muy curioso, muy observador, suelo quedarme con libros, poemas, frases que me llaman mucho la atención, y a ese nivel posiblemente uno de los poetas que más me ha influenciado y más me ha impresionado es Vicente Huidobro, el chileno Vicente Huidobro, porque su poesía es tremendamente sugerente y impacta mucho, es muy atrevida, muy visceral. No comparto con él quizás el fondo, que es tanto oscuro en este sentido, pero en cuanto a la forma es impresionante, me ha impresionado mucho, me ha servido de referencia. También a ese nivel Alejandra Pizarnik, argentina, también dentro de ese contexto. Y españoles, pues me gusta Ada Salas, y también más clásicos me gusta Luis Cernuda, Vicente Alexandre, maravilloso. Y también me he fijado mucho me he estado fijando y leyendo sobre Emerson, el poeta y filósofo norteamericano. Creo que acertó en muchas de sus propuestas y de sus postulados. Y precisamente es cierto que con Emerson se reivindica ese potencial de la persona y su conexión absoluta con la naturaleza como un medio en el que desarrollarse. Entonces creo que es uno de los temas recurrentes para mí.
Muy bien, pues ahora vamos también a dar un poquito de espacio al público si queréis preguntarle algo, pero antes de eso deciros que en cuanto a la distribución del libro, pues Valparaíso, ¿no? Pues afortunadamente tiene muy buena distribución porque se puede encontrar en Amazon, en la Casa del Libro, en librerías de Barcelona o incluso por internet o en su página web, que es ernestoalcalá.com, si queréis más información de él. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más. No, pero quizás, no sé si te parece bien si hacemos algo de música y recitamos ahora y luego hacemos las preguntas al final de la sesión. Como quieras Si tú. os parece bien a vosotros también. Lo que tú quieras. Que tenemos aquí a Raúl un poco aburrido. Muy bien. Vamos. Vale, pues damos ¿Te paso a... también? Sí. Gracias. Cos y virtud. La sonoridad de mis palabras rotas es un coro de estrellas al borde del abismo. Es la llama que se ahoga en el deseo, el puño en letra fría, una mirada extinta en el reverso oscuro del adiós. Palabras de amor que son olas rompiendo en un muro insalvable, esbozando versos que pasan de largo como nubes de estío. Hoy vine a visitarte en la noche, la perfidia. Una vez más, son mis manos esquivas en tu vientre encendido. No me mires, espera. He viajado muy lejos. He sorteado una tierra de animales lascivos que escupían vileza sobre el rostro erizado. Desde que te custodia y perece en tus brazos, cuya palabra bronca y desnuda guarda nacimientos para ti, despertares nuevos, mundos fraternos que copan las almas y repelen al ruin. Por eso te prometo conservar en mis manos cada pequeño sol que me entregaste. Con ellos construiré caricias de agua-nieve y una playa de nácar en donde fondear. Cuando el tiempo sagrado de la última alabanza deshoje nuestra piel. Insinuaciones del agua. Pronto seremos agua, escandalosa y tierna, expandida lentamente por el mundo en todas direcciones. Agua que se deshace y brota por los ojos. Seremos agua, lamiendo cada hueco del planeta, impregnando la mirada de un destierro apenas comprensible. Agua inmensa, suave, que empuña la existencia en un espacio unísono.
para desbaratar toda vacilación, toda duda posible. Agua que se ensancha, ímpetu irrefrenable de la vida, que rebasa los márgenes de nuestro tiempo estanco y encuentra su morada en lo inimaginable. Revelaciones. Soy un gitano, arcilloso y templado, y mi nacimiento es una galera que se adentra despacio en un mar de angostura. El tiempo de las caras amarillas se enfrenta resuelto a mi debacle. Ya no golpean mis manos en el yunque. Ya no oigo letanías, ni se levantan los mares en el aire. No soy aquel que ardía como el leño en la hoguera. No soy aquel mancomunado con lo sórdido. No soy el perro que esperaba la carne en el patíbulo. Ya no miro en el pozo en busca de unos ojos que cortan como alambres, porque sé que en las aguas, y llamo a la verdad, no hay nada más hondo que el amor a la vida. La virtud de anegarse y respirar de nuevo, irrevocable instinto de la piel, que haya la juntura en cada grieta, que transforma piedra en arista, en el cristal sagrado que llevo en la frente. Soy gitano y cantando vengo a la orilla del mundo para desembarcar todas mis injurias en esta tierra franca. Vamos a por otro que se llama Natura. A ti, murmullo antiguo, matriz inverosímil de los cielos. A ti, magnificencia, ostentación de todos los poetas. A ti, voz encantada, no te conozco, ¿acaso no eres nadie ni nada? Solo un deseo fugaz que quiebra el alba, un sueño inagotable que me llama, o una estación lluviosa. Has labrado la tierra y sin demora te abrazo enteramente, como se abraza el paso de los años, con la serenidad de quien se ha desprendido del último recuerdo, con la inocua mirada del que nada esconde en los bolsillos. Abrámonos camino, el mar aguarda, que el viento nos arrastre, ancha la sangre.
se desploma el misterio de las almas en tu absoluto nombre. Penetremos los dos, un paso firme, un mar inenarrable que brota de tus manos, silencio abisal que me subyuga. Hoy quiero guarecerme en tu palabra viva. Vamos a hacer un cambio de posición. Raúl nos va a recitar cosas y yo no toco la guitarra, pero voy a tocar el piano. Maestro. Cuando brote el recuerdo en nuestro mar de cera y me miren tus ojos como miran los niños a lo desconocido y no existan tus ojos, ni ocupemos ya un tiempo ni un espacio en la tierra, seré entonces un ave que transgrede el invierno y vuelve a amarte. Evanescencia. Consustancial. No importa si no estás, si ya no te veo, para mí, tu nombre siempre estará repleto de mañana. Puerta al precipicio. Paseo desahuciado por la muerte, como quien no recuerda, como quien nunca supo del dolor. Me asomo a esos ojos que me miran, herméticos, y dicen, ¿qué buscas? Recreación de la musa. Boca de jardín prohibido, dulce y amarga. Ojiva que enervas mi psique de crustáceo. Pienso, ya no hay duda, que he empezado a odiarte. Botella en la arena. Nacerá un nuevo hombre del agua imaginaria, con los puños enterrados en el cielo. El naufragio nos halló casi despiertos. Desayuno frente al Sena. Vengo de muy lejos en busca de tu boca. Te recuerdo y mi lengua se colma de alacranes. El rumor de una seta coagula en mi mente y exhalo a quemarropa palabras de Bedul.
camino en la latencia de tu boca salvaje y me queman los versos en su declive. Discurso insoportable de un hombre encaramado a la axila de un pez. Yo soy la presa que busca vagamente algún destino. Quisiera tragarme todo el agua de París. Esto las palabras y para despedirme yo quisiera apuntar hacer un pequeño apunte para que todos podáis volver a casa felices y contentos y sabiendo qué es lo que tenéis que hacer y qué paso tenéis que poner primero en la calle. Alguien se levanta con el pie izquierdo si usamos aquí. Hay que pensárselo otra vez, quizás vale más salir de la cama y volver a meter el derecho. Hoy va a ser un buen día. Así que os voy a explicar el pequeño manual de supervivencia que Ernesto nos recomienda a todos. Es así. Bebamos del amor, porque es el cauce que nos lleva de nuevo hasta la fuente. Aciago el que no entienda mis palabras. Aún quería recitar uno más. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Este es un poema inédito, porque estamos siempre pensando en lo que sigue, y ya he empezado a escribir el siguiente libro. De hecho, estoy muy satisfecho, muy contento y muy ilusionado en relación con este libro, que ya tiene título y unas directrices, y algunos poemas he podido cerrar. Y este es uno de ellos, entonces lo voy a leer para todos vosotros. Dar algunas pistas de por dónde va la cosa. Está calentando el libro. Bueno, uno solo. Que no sea muy amargo, por favor, el libro. Bueno, mientras acaba, deciros que es verdad que yo tenía preparada esta pregunta y me la he dejado. Perdón. Pero sí, la pregunta de que Sí, tu nuevo poemario, ¿no? relacionado. Ya tienes título y todo. Sí, en ese sentido estoy contento y bueno, es lo principal, yo creo, tener unas ideas más o menos definidas para poderte basar en ello y luego dejar que las cosas sucedan, ¿no? Y en eso estoy. Entonces, decíamos, poema inédito llamado Día sin bosque. Cada día que pasa encuentro más preciso comerme una H, beber por los ojos, posar en mis labios el elixir mágico de la libre vida. Sin embargo, me aguarda ese estado perpetuo de agonía, de carencia continua. Ellos bien lo sabían, conocían su condena. Desalmada carcoma es el lenguaje, lengua muerta de hombres vivos, rebosantes, que clausuran la alegría en su inventario. Sabed que la alegría es un bosque a contraluz, en los ojos de un niño ensimismado, fabricante de sueños, observador del aire, que vive en el alma del instante, un bosque que despierta. Eso es. Bueno, el poemario promete, como hemos visto ahora, esperamos que tenga mucha suerte y que lo pueda publicar y que disfrutemos todos de él. Bien, bueno, ahora si tenéis vosotros preguntas, si queréis yo puedo alcanzar el micrófono y lo que queráis preguntar, interrumpir. ¿Qué paso? Vale. A ver, Ernesto.
Sé bueno, ¿eh? Vas a flipar. Háblame de crustáceo. Claro, sí. Ojiva que enervas mi psique de crustáceo, claro. Esa frase... Sí, desde luego. Es una frase que creo que es para mí explícita. El poema se titula... ¿cómo es? Algo de la musa, se me fue ahora. Recreación de la musa, correcto. Ojiva que enervas mi psique de crustáceo, en el sentido de exprimir la cabeza, la racionalidad, para encontrar la inspiración, para buscar alguna razón, un querer y no poder, eso que es a veces un muro, esas razones que están ahí detrás pero que no alcanzamos a ver, a entender, y nos peleamos con nosotros mismos, en este caso en el ejercicio de ser creativos ante el papel, y ese es el cerebro arcaico, yo creo, el que vive de la imposición de nuestra propia racionalidad, que nos exige y al final yo creo que hasta nos puede llegar a condenar en algún sentido. Todo lo contrario de lo que una musa espera de nosotros. ¿Tienes manía a la musa? ¿Has desistido de ella? ¿La quieres? ¿La odias? Bueno, a veces le pones cara y ojos y ahí se complica. Sí, eso es terrible. ¿Una pregunta? Juanan, qué alegría. ¿Cuánto tiempo? Sí. Hola, Cristo. ¿Cómo estás? Nos vemos. Muy bien. Dime. Muy a gusto. Pues como músico aficionado que soy, quería preguntarte qué diferencias o qué similitudes hay en el proceso de composición de una canción y de un poema. Muy bien. En mi caso particular, obviamente, he compuesto algunas cosas, evidentemente, y cuando compongo no aplico la teoría, soy autodidacta y dejo que salga de mi corazón, ¿no? A mí me dijo alguien que aprecia mucho, eso, tú no tocas de oído, tú tocas de corazón. Y es algo que me parece precioso, espero que sea verdad. Y entonces, el caso es que cuando compongo música, Juana, yo dejo que pase y luego intentas de alguna manera casarte con aquello que funciona, aquello que dices, me gusta, esto me dice cosas y me motiva, ¿vale? Esto es la música para mí, ¿no? A nivel compositivo. Con la poesía, no es radicalmente así, pero un poco sí. Más bien pongo una semilla, cuando escribo un poema pongo una semilla, dejo que el poema tenga un cimiento y luego lo demás es, de alguna manera, no diría decoración, pero es una manera de embelezar, de embellecer aquello que tú has constituido. Quizá con la canción es más algo como más imprevisible, más lineal, no más lineal, como si fuéramos más difícil de prever. Con el poema creo saber qué está sucediendo en mi interior, ¿vale? Incluso muchas veces empiezo por el título. De hecho, suelo empezar por el título, lo cual es un indicativo de que creo como un motivo para mí, que no es más una sensación, no es nada que yo, como decía antes, escenifique o ponga en una situación de ponerle los puntos y las is, ¿no? Yo dejo que suceda también, pero a partir de esa primera sensación, ¿vale? Espero haberte contestado. Sí. Me he enrollado un poco. No, muy bien. Enhorabuena. Gracias. ¿Alguna pregunta que tenéis en el corazoncito? ¿Que le queréis pedir a Ernesto? Ahí está. Hola. Hello, this is going to be a question in English. All good? Yeah, so we've been in Europe for about 2.5 weeks, and we've just been so inspired by how the arts are integrated into the lifestyle in Europe. And I just wanted to ask, what is your view in the comparison with Australia? And our kind of finding is that the arts
and creativity is a little bit less integrated into society, and how do you manage that challenge? So good. Well, in my case, or in my family, we've got something that we are very proud about, which is Andalusian roots. We come from the south, from Riego, de Córdoba, and in Andalusia, people talk about the duende, like a kind of an inspiring thing that we don't know exactly what it is, like a little fairy that is around us. And yeah, it happens to me like that for me. I mean, since I started doing a bit of music, you close your eyes and you let it go, and you don't have any fear or anything to worry about. So I suppose it's something about your attitude. In Spain, and in our case, knowing about the south of Spain, of course, if you want to talk flamenco, it's just amazing, you know. Everyone is so devoted and committed to that passion and to that expression of your art. There is no issue whatsoever. So that's what I know, and that's probably my root and my reference. I'm very proud of that as well. Yeah. And about Australia, well, I've been there for 13 years, and yeah, I mean, it's definitely a beautiful environment for music. A little bit, of course, more focused to more Anglo-Saxon tradition, of course, but still very pure and very, very beautiful and accurate. You know, maybe the tradition I know from the south is a bit more, it's a bit wilder. You compare with a more pure, folky style that is very accurate, but everything is nice. Otherwise, yeah. Traduce un poco. Perdón, la verdad que no. A los que no sabemos rumano. Bueno, vale. No, en resumen, le decía a. What's her name? Jody. Jody, le decía a Jody que. Bueno, que nosotros venimos de una tradición andaluza, que bien sabido que tenemos el duende en Andalucía, que está por ahí revoloteando y a todos nos inspira, y que la gente en el sur, que es mi cultura, es muy valiente y está muy cómoda y muy entregada a su arte, sin ningún miedo, ningún prejuicio, y que eso es algo que yo valoro mucho y que aprecio mucho en el flamenco, y creo que por extensión en muchas otras regiones también. Y luego sobre Australia, que es una tradición más inglesa, anglosajona, con mucha música de folk, de guitarra, que es muy limpia y muy bonita también, pero que quizá ese punto de la improvisación y de la pasión andaluza pues contrasta, pero no por ello es algo que no me gusta, de hecho me encanta también. Eso viene a ser. Yo no he dicho nada, no. Yo te voy a comentar ahí cositas. Mario, ¿qué tal? Sí, que ¿cuánto tiempo has tardado para hacer el poemario? Este que estoy presentando. Sí, sí. No mucho. Realmente, bueno, ha habido correcciones, pero como decía, lo que es bueno, claro, si lo pones todo. Claro, el proceso es que. Quizá me estoy haciendo un lío, pero el proceso es que la primera parte es escribir lo que es la base, y luego pulir. Y pulir se lleva más tiempo o me ha llevado más tiempo que escribir los poemas de base. Entonces, por eso, los poemas de base salieron en un plazo de aproximadamente 6 meses, y pulir y demás se ha llevado un año, entonces un año y medio para dejar el libro cerrado. Porque claro, a veces quitas un poema o cambias un verso, y tampoco, bueno, depende de la dedicación que tengas, pero sí, más o menos un año y medio desde que puse la primera letra. Sí. Ahí estás. Hola. Hola Marta. Hola, ¿qué tal? Entiendo que la música es un referente importante para ti a la hora de escribir y de pensar en tus poesías, pero ¿qué otros elementos son importantes? Cuando piensas, cuando quieres, cuando te pones delante de la hoja en blanco Sí, muy a bien. escribir. Muy bien. Pues claramente, para mí, quizá
quizás lo fundamental es que cuando yo escribo poesía tengo interés y vocación en intentar hacer un aporte positivo, tener siempre un sentido ético, ¿vale? Que en literatura no se tiene muy en cuenta a veces, y se escribe cualquier cosa y no te das cuenta que el que lo lee igual, incluso vende, ¿no? Pero igual se siente un poco violento con según qué cosas que se escriben, ¿no? Y yo siempre digo que es una oportunidad la poesía para avivar nuestra bondad, o nuestro aprendizaje, intentar humildemente aportar algo positivo, algún tipo de enseñanza o algo que tú crees que vale la pena, y esa es la motivación principal. Creo que es agradable hacerlo así, me parece mucho más agradable y mucho más constructivo que no lo contrario, que bueno, siempre se habla la poesía o la literatura es una terapia y tal. Yo no comparto mucho esa opinión. O sea, entiendo que más bien es una manera de reorganizar un poco las cosas, que a veces la vida es muy caótica, pero no necesariamente debe convertirse en algo sórdido, o ya no te digo pues ofensivo, ¿no? O sea, sería algo que no me parece bien realmente. Entonces esa sería un poco la motivación a la hora de enfrentarme a un poema. ¿Alguna pregunta más? Estamos ya casi por la última, si queremos respetar los horarios, si os parece bien. No sé cómo lo ves. Sí. Sí. Bueno, adelante, tampoco, si son 2 o 3 tampoco pasa nada. Nadie nos va a echar. Ya está. ¿Ya estamos? Pues... Ernesto, ¿tú crees que el emoticono tiene futuro en la poesía, entonces? ¿Acabará en los libros de poesía? Bueno, sí, la gente es muy atrevida hoy en día, ¿no? Sí. Sí, desde luego. Hombre, es natural y es bien sabido que en poesía, y cada vez más, hay muchísimos autores que no tienen ningún interés en poner coma, ni puntos, ni mayúsculas, ni nada, y esto es normal y hasta casi que apreciado. Entonces pues ya dales tiempo y la gente ponemos una pegatina ahí ya, y un sello del banco y lo que sea. O sea que la Real Academia acabará acabará poniéndolo en el diccionario, los emoticonos, ¿no? Emoticonos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, la lengua está bien. A mí que no me busquen, ¿eh? Arréglate tú. Esto lo publicaremos, no sé. ¿Sí? Venga. Bueno, muchas gracias a todos. Charo, si quieres despedir la sesión. Sí, bueno, también comentaros que deben tener los libros de Ernesto por aquí en la librería, entonces quizá pues si lo compráis puedes firmar ejemplares. Por supuesto, ahí en el mostrador, con mucho gusto, os venderán el libro y yo encantado de aportar mi firma a quien se anime. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias por venir.